El millonario dejó la cartera sobre la mesa para comprobar la honradez de la camarera, y lo que ocurrió a continuación le sorprendió. El aroma del café recién hecho y del pan tostado llenaba la pequeña cocina del piso de Ana Suárez. A sus 25 años, Ana ya lleva sobre sus hombros el peso de una vida llena de responsabilidades. Se ajusta el delantal negro sobre la camisa blanca y mira el reloj de pared, las 5:30. Suspirando, cogió su bolso y salió a toda prisa, cerrando la puerta tras de sí. El sol apenas se colaba entre los edificios cuando Ana se detuvo ante el Golden Dream, un lujoso restaurante del centro de la ciudad. A pesar del exquisito interior y de la rica clientela, se sentía como una intrusa cada vez que cruzaba las puertas de cristal. «Buenos días, Ana», la saludó el chef Pablo mientras se apresuraba a entrar en la sala de descanso de los empleados. «Buenos días, Pablo», respondió ella con una sonrisa cansada. «¿Qué te parece el menú de hoy?» «Ah, prepárate, que estamos a tope y el dueño quiere que probemos algunos platos nuevos», dijo Pablo agitando una cuchara de madera. Ana asintió, guardando sus cosas en la taquilla. Se miró en el espejo, acomodándose un mechón rebelde de pelo castaño detrás de la oreja. Sus ojos verdes, heredados de una madre que apenas recordaba, reflejaban una mezcla de determinación y cansancio. El día transcurrió en un torbellino de pedidos, platos y clientes exigentes. Ana se movía con elegancia entre las mesas, equilibrando bandejas y sonriendo amablemente a pesar de su cansancio. Cada propina era un paso más hacia su sueño de ahorrar lo suficiente para volver a la universidad y licenciarse en administración de empresas. Hacia las 2 de la tarde, vio entrar en el restaurante a Raúl Martínez, un hombre alto, elegantemente vestido con traje, magnate de los negocios cuyo rostro aparecía a menudo en revistas y telediarios. «Mesa para uno, por favor», le dijo a la camarera, que lo condujo rápidamente a la zona VIP. Ana sintió que el corazón se le aceleraba cuando el representante de Isabel se le acercó. «Ana, quiero que atiendas personalmente al señor Martínez», le dijo en voz baja. «Es uno de nuestros clientes más importantes. Cualquier error podría costarnos caro, ¿entendido?» Ana asintió, tragando saliva. «Entendido, Isabel. Haré lo que pueda». Con paso decidido se dirigió a la mesa de Raúl Martínez. El hombre la miró brevemente. Sus ojos azules la estudiaron con tal intensidad que ella se sintió incómoda. «Buenas tardes, mi señor Martínez. Bienvenido al sueño dorado. Me llamo Ana y hoy seré su camarero. ¿Puedo ofrecerle nuestro vino?» Tomando la lista que Ana le ofrecía, el millonario empezó a considerar las opciones, sin perder de vista los detalles. El reloj de oro en su muñeca, el anillo de diamantes en su dedo, el bolígrafo de diseño asomando por el bolsillo de su chaqueta. «Tomaré el Chateau Margaux 95», dijo finalmente, devolviéndole la lista. Ana parpadeó sorprendida. Esta botella costaba más de lo que ella había ganado en un mes. «Excelente elección, señor. ¿Quiere ver el menú ahora o prefiere esperar?» «Esperaré», respondió él secamente. Ana se retiró sintiendo su mirada fija en ella. Mientras se dirigía a la bodega, no pudo evitar pensar en cómo sería vivir sin preocupaciones económicas, pidiendo vinos que cuestan una fortuna como si nada. El almuerzo de Raúl Martínez duró casi 2 horas. Ana le sirvió atentamente, asegurándose de que su copa permaneciera siempre llena y anticipándose a todas sus necesidades. El millonario parecía satisfecho con la calidad del servicio. Cuando por fin pidió la cuenta, Ana se la trajo con manos temblorosas. Raúl sacó una tarjeta de crédito negra de su cartera y la depositó en la bandeja sin mirarla siquiera. «Importe total, gracias por tu excelente servicio, Ana», le dijo, sorprendiéndola al llamarla por su nombre de pila. Era la primera vez que se dirigía a ella directamente en toda la comida. «Ha sido un placer servirle, señor Martínez», respondió ella con una sonrisa profesional. Raúl se levantó y se ajustó la chaqueta. Con un gesto casi imperceptible, dejó la cartera sobre la mesa como si la hubiera olvidado. Luego, sin decir palabra, se dirigió a la salida. Ana miró confusa la cartera. Debía llamarle o correr tras él. Decidió hacer lo más sensato. Ana cogió la cartera y se dirigió rápidamente al despacho de Isabel. «Isabel, el señor Martínez se ha olvidado la cartera en la mesa», le dijo tendiéndole el elegante objeto de cuero. Los ojos de la encargada se abrieron de par en par. «Dios mío, me alegro por ti, Ana. Me pondré en contacto con él y le devolveré la cartera.
Mientras tanto, guárdala en la caja fuerte. Ana asintió, aliviada por haber hecho lo correcto. Sin embargo, no dejó de pensar en lo fácil que habría sido quedarse con la cartera. Se dio cuenta de cómo ese dinero podría haber cambiado su vida, pero apartó esos pensamientos, convenciéndose de que su honradez era más valiosa que cualquier bien material. El resto del día transcurrió con tranquilidad, pero Ana no podía deshacerse del recuerdo de su encuentro con Raúl Martínez. Había algo en su mirada y en su comportamiento que la intrigaba. Esa noche, mientras ella y sus compañeros cerraban el restaurante, Ana se sorprendió al ver que Isabel se le acercaba con una sonrisa misteriosa. «Ana, tengo una noticia», le dijo la encargada. «El señor Martínez ha llamado personalmente para darte las gracias por devolverle la cartera. Y eso no es todo. Ha pedido expresamente que estés aquí mañana a la hora de comer. Dijo que quería hablar con usted». A Ana se le aceleró el corazón. «¿Conmigo? ¿Pero por qué?». Isabel se encogió de hombros. «No lo sé, pero cuando Raúl Martínez pide algo, cumplimos. Asegúrate de llegar a tiempo mañana». Ana asintió, sintiendo sentimientos encontrados de excitación y nerviosismo. ¿Qué podía querer de ella uno de los hombres más poderosos de la ciudad? Por la noche, en su pequeño piso, Ana no podía dormir, con 1000 escenarios diferentes de la próxima reunión dándole vueltas en la cabeza. ¿Y si me ofrece un trabajo mejor? ¿O tal vez una beca para la matrícula? Sonrió ante su ensoñación. «No seas tonta, Ana», se dijo a sí misma. «Probablemente solo quiera darte las gracias en persona». A la mañana siguiente, Ana se levantó antes de que sonara el despertador. Se vistió con sumo cuidado, eligiendo su mejor camisa blanca y asegurándose de que cada mechón de su pelo estaba peinado para que, pasara lo que pasara, siguiera siendo profesional y no se dejara intimidar. El restaurante estaba en plena hora punta del almuerzo cuando apareció Raúl Martínez. Esta vez Ana se fijó en que le acompañaba un hombre de aspecto serio con un maletín. Isabel prácticamente corrió a saludarlos y los dirigió a la misma mesa que el día anterior. Con el corazón latiéndole deprisa, Ana se acercó a la mesa. Raúl miró a Ana, esta vez con una leve sonrisa en los labios. «Ana, era a ti a quien quería ver. Por favor, siéntate con nosotros un momento». Sorprendida, Ana dirigió su mirada a Isabel, que asintió suavemente, dando su aprobación. Ella se sentó en la silla que Raúl le indicó. «Ana, permíteme presentarte a mi abogado, el señor Javier Vega», dijo señalando al hombre del maletín. «Estamos aquí por un caso muy concreto que le concierne». A Ana se le secó la garganta de la emoción. «¿Un abogado? ¿He hecho algo malo?». Raúl notó su nerviosismo y sonrió animándola. «No te preocupes, no es para tanto. De hecho, he venido a pedirte matrimonio». Hizo una pausa, como eligiendo las palabras. «Ayer, cuando me dejé la cartera en la mesa, no fue un accidente, fue una prueba». Ana parpadeó confusa. «¿Una prueba?». Raúl asintió. «Verás, Ana, en mi posición es difícil encontrar gente en la que puedas confiar de verdad, gente honesta. Cuando vi cómo manejaste la situación, supe que eras alguien especial». El abogado abrió su maletín y sacó varios documentos, colocándolos delante de Ana. «Quiero ofrecerte un trabajo en una de mis empresas», continuó Raúl. «Un puesto de subdirectora en Martínez Enterprises. El sueldo es muy superior al que cobras aquí e incluye todos los beneficios y la oportunidad de progresar profesionalmente». Ana sintió que no podía respirar. ¿Podría ser solo un sueño? Miró los papeles que tenía delante y vio cifras que nunca habría imaginado. «¿Pero por qué yo?», consiguió preguntar por fin. Raúl se inclinó hacia adelante. Sus ojos azules la miraban con sinceridad. «Porque en un mundo en el que la mayoría de la gente habría cogido ese bolso sin pensárselo 2 veces, tú elegiste hacer lo correcto. Y eso, Ana, es más valioso para mí que cualquier diploma o experiencia laboral». Ana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esta era la oportunidad con la que siempre había soñado, como un milagro caído del cielo. «No tienes que tomar una decisión ahora mismo», dijo Raúl, notando su emoción. «Tómate unos días para pensarlo. El señor Vega te dejará su tarjeta y podrás ponerte en contacto con él cuando hayas tomado una decisión». Ana asintió, incapaz de pronunciar palabra. Raúl y su abogado se levantaron, dando por terminada la reunión. «Espero tener noticias tuyas, Ana»,
dijo Raúl antes de alejarse. Creo que serás una valiosa incorporación a mi equipo. Cuando se marcharon, Ana permaneció sentada, mirando los papeles que tenía delante. Isabel se acercó a ella con curiosidad. ¿Qué significa todo esto?, preguntó la gerente. Ana la miró con una sonrisa incrédula. Creo que acabo de tener la oportunidad de mi vida. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de emociones para Ana. Por un lado, sentía emoción ante la nueva oportunidad y el brillante futuro que se abrían ante ella. Y por otro, miedo a lo desconocido y a tener que abandonar la seguridad familiar. Lo habló con su mejor amiga, Carla, que la convenció para que se arriesgara. Es la oportunidad de tu vida, Ana. No debes desaprovecharla. Finalmente, tras noches en vela y largas conversaciones consigo misma, Ana tomó su decisión con manos temblorosas. Marcó el número de la tarjeta de visita que le había dejado el abogado de Raúl. «Señor Vega», dijo cuando el abogado contestó al teléfono. «Soy Ana Suárez. He tomado una decisión. Acepto la propuesta del señor Martínez». Y así, en pocos días, la vida de Ana cambió 180 grados. Se despidió de sus compañeros de sueño dorado, prometiéndoles seguir en contacto. Isabel, aunque entristecida por la pérdida de una de sus mejores camareras, le dio un fuerte abrazo y le dijo: «Sal a conquistar el mundo empresarial, Ana. Aquí siempre habrá un sitio para ti si algo sale mal». El primer día de Ana en Martínez Enterprises fue abrumador. El edificio de cristal y acero se alzaba majestuoso en el centro financiero de la ciudad. Ana, vestida con su mejor traje, que se había comprado apresuradamente, se sintió pequeña e insignificante al cruzar el opulento vestíbulo. En la recepción la recibió una mujer elegante con una sonrisa profesional. «Señora Suárez, bienvenida a Martínez Enterprises. El señor Martínez la espera en su despacho. Sígame, por favor». Mientras subían en el ascensor hasta la última planta, Ana intentó calmar los nervios. Las puertas se abrieron y se encontraron con un pasillo decorado con obras de arte moderno y plantas exóticas. Al final del pasillo, dos grandes puertas de madera oscura marcaban la entrada al despacho de Raúl Martínez. La secretaria llamó suavemente y al oír una voz desde el interior, abrió las puertas. «Señor Martínez, la señora Suárez está aquí». Raúl Martínez estaba de pie junto al enorme ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Se volvió para saludarla con una sonrisa. «Ana, bienvenida», le dijo tendiéndole la mano. «Me alegro de que hayas aceptado mi oferta». Ana le estrechó la mano, notando la firmeza de su apretón. «Gracias por la oportunidad, señor Martínez. Estoy deseando ponerme a trabajar y quiero aprender todo lo que pueda». Raúl asintió, complacido por su entusiasmo. «Me alegra oírlo», dijo, dirigiéndola a la parte del despacho donde estaban los sofás de cuero. «Siéntese, por favor. Tenemos que hablar de tu nuevo papel aquí». Ana se sentó, tratando de mantener una postura profesional, pero a pesar de su nerviosismo, Raúl tomó asiento frente a ella, cruzando las piernas con elegancia natural. «Como mi asistente ejecutiva», empezó diciendo, «tendrás acceso a información confidencial y participarás en muchas decisiones importantes. Necesito saber que puedo confiar plenamente en ti, Ana». «Por supuesto, señor Martínez», respondió ella con firmeza. «Prudencia y lealtad son conceptos fundamentales para mí». Raúl sonrió, evidentemente satisfecho con su respuesta. «Bien, me doy cuenta de que es un gran cambio para ti. Pasas de trabajar como camarera a gestionar contratos multimillonarios y coordinarte con ejecutivos de alto nivel. ¿Crees que estás preparada para ese tipo de reto?». Ana sintió que se le formaba un nudo en el estómago, pero se obligó a mantener la compostura. «Sé que tengo mucho que aprender, señor Martínez, pero estoy dispuesta a trabajar duro y a adaptarme rápidamente. No le defraudaré». «Esa es exactamente la actitud con la que contaba», respondió él asintiendo. «Comenzarás con un periodo intensivo de formación. Trabajarás directamente conmigo y con algunos de nuestros altos directivos para ponerte al día de nuestras operaciones». Las horas siguientes transcurrieron en un frenesí de información. Raúl dio a Ana una vuelta por las oficinas y le presentó a compañeros cuyos nombres apenas recordaba. Cada rostro nuevo era recibido con una sonrisa cortés y una mirada curiosa, y probablemente todos se preguntaban cómo aquella joven desconocida había acabado en un puesto tan cercano al poderoso Raúl Martínez.
Al final del día, Ana se encontraba de nuevo en el despacho de Raúl y la cabeza le daba vueltas con la información que había recibido. ¿Cómo te encuentras?, preguntó él, observándola atentamente. Ana respiró hondo antes de contestar. Para serle sincera, señor Martínez, me siento abrumada, pero al mismo tiempo emocionada y agradecida por esta oportunidad. Prometo hacerlo lo mejor posible. Raúl asintió con una leve sonrisa. Cuando Ana abandonó por fin el edificio de Martínez Enterprises aquella tarde, sintió como si hubiera vivido toda su vida en un solo día. El contraste entre su antigua vida y su nueva realidad era vertiginoso. En las semanas siguientes, Ana se sumergió por completo en su nuevo papel, pasando largas horas en la oficina, absorbiendo información, aprendiendo los entresijos del mundo empresarial y familiarizándose con Martínez Enterprises. Raúl demostró ser un jefe exigente pero justo, que la empujaba constantemente a dar lo mejor de sí misma. Pero a medida que se sumergía en el mundo de los altos empresarios, Ana empezó a notar cosas inquietantes, conversaciones triviales que cesaban bruscamente cuando ella entraba en una habitación, documentos que desaparecían rápidamente de los escritorios, reuniones secretas a altas horas de la noche cuando ordenaba algunos archivos en el despacho de Raúl. Un día, Ana no pudo resistirse a echar un vistazo a un documento que había dejado abierto en su ordenador. Lo que vio la dejó helada. Cifras que no cuadraban, transferencias a cuentas de paraísos fiscales y nombres de empresas de las que nunca había oído hablar. Ana, la voz de Raúl la sobresaltó. Estaba en la puerta del despacho con una expresión ilegible en el rostro. ¿Has encontrado lo que buscabas? Ana sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿De verdad la había visto mirando la pantalla? Sí, señor Martínez. Fue todo lo que pudo pronunciar mientras cogía la carpeta. Estaba archivando estos documentos. Raúl la miró inmóvil durante un rato y luego asintió. Bien, cuando termines, necesito que te quedes hasta tarde. Tenemos una videoconferencia importante con nuestros socios en el extranjero. Por supuesto, respondió Ana, intentando que su voz no traicionara su nerviosismo. Aquella tarde, escuchando a Raúl hablar en clave y con eufemismos a hombres con acento extranjero, Ana se sintió como al borde del precipicio. ¿A qué se dedicaban realmente las empresas Martínez y qué iba a hacer ella con aquella información? Los días siguientes se convirtieron para ella en una auténtica tortura. Cada vez que Raúl le pedía que realizara una tarea, se preguntaba si estaría contribuyendo inadvertidamente a algo ilegal. La culpa y el miedo la abrumaban, privándola del sueño y del apetito. Finalmente, incapaz de soportarlo por más tiempo, Ana decidió que tenía que enfrentarse a Raúl. Un día esperó hasta la noche, cuando la mayoría del personal ya se había marchado. Con el corazón palpitante, llamó a la puerta del despacho de Raúl. «Adelante», respondió su voz. Ana entró en el despacho y cerró la puerta tras de sí. Raúl estaba sentado en su mesa. La luz de las lámparas proyectaba sombras expresivas sobre su rostro. «Ana», le dijo haciendo una pausa en sus papeles. «¿Qué puedo hacer por ti a estas horas?» Haciendo acopio de todo su valor, ella respondió. «Señor Martínez, tengo algo importante que hablar con usted». Raúl la miró con curiosidad y le indicó que se sentara. «Le escucho. Y no me he dado cuenta de absolutamente nada en los últimos días», empezó Ana con la voz ligeramente temblorosa. «Tratos que parecen anormales, reuniones secretas, documentos que desaparecen». Notó que la expresión del rostro de Raúl se volvía rígida, pero continuó. «Señor Martínez, ¿está la empresa implicada en actividades ilegales?» El silencio que siguió a su pregunta fue ensordecedor. Raúl se levantó lentamente de la silla y rodeó la mesa hasta situarse frente a Ana. Ella se obligó a no apartar los ojos de él, aunque todos sus instintos le decían que corriera. «¡Ana!». Raúl habló por fin, con una voz sorprendentemente suave. «Eres más perspicaz de lo que pensaba, y más valiente. Pocos se atreven a enfrentarse directamente a mí». Se apoyó en el borde de la mesa, cruzándose de brazos. «Sí, Empresas Martínez está involucrada en algunas actividades que podrían considerarse al borde de la legalidad. Pero permítame preguntarle lo siguiente. ¿Cree usted que un imperio como este se construye siempre respetando las reglas?» Ana sintió un escalofrío.
Pero, señor Martínez, eso es ilegal e inmoral. Raúl la interrumpió. El mundo de los negocios nunca es blanco o negro, Ana. A veces hay que operar en zonas grises para conseguir grandes cosas, crear puestos de trabajo e impulsar la economía. Se inclinó hacia ella, con sus penetrantes ojos azules intensos. Te elegí por tu honestidad, es cierto, pero también porque vi en ti el potencial para entender cómo funciona realmente el mundo. La pregunta es, ¿estás preparada para formar parte de algo más grande que tú misma? Ana sintió que el mundo a su alrededor empezaba a girar. Todo en lo que creía, todo lo que pensaba sobre Raúl Martínez y esta posibilidad estaba siendo cuestionado. No sé qué decir, murmuró finalmente. Raúl se enderezó y su expresión se suavizó. No tienes que tomar una decisión ahora. Tómate unos días para pensarlo. Pero recuerda, Ana, que esta es una oportunidad única. No todo el mundo tiene la oportunidad de ver cómo se mueven realmente los hilos del poder. Ana se tambaleó y se levantó, desesperada por respirar aire fresco. Gracias por su sinceridad, señor Martínez. Necesito tiempo para digerir todo esto. Raúl asintió. Por supuesto, y Ana, confío en tu discreción respecto a esta conversación. Ella asintió mecánicamente y se apresuró a salir del despacho. Una vez en el ascensor, se apoyó en la pared, sin aliento. ¿Qué voy a hacer ahora?, pensó. Los días siguientes transcurrieron para Ana en un torbellino de dudas y conflictos interiores. Por un lado, estaba horrorizada por lo que había descubierto. La idea de verse envuelta en actividades ilegales iba en contra de todo aquello en lo que creía. Pero por otro lado, la voz de Raúl resonaba en su mente. ¿Es así como funciona realmente el mundo de los negocios? ¿Era ingenua al pensar que se podía tener éxito jugando siempre limpio? Mientras reflexionaba sobre estas cuestiones, Ana notó un sutil cambio en su entorno laboral. Algunos supervisores la miraban con recelo, como si supieran de su conversación con Raúl. Otros parecían empezar a tratar a Ana con un nuevo respeto, como si hubiera superado alguna prueba secreta. Un día, mientras trabajaba en su mesa, recibió un mensaje cifrado en su ordenador. Cuando consiguió descifrarlo, se dio cuenta de que era una invitación a una reunión secreta, prevista para una noche en un lugar discreto a las afueras de la ciudad. La invitación estaba firmada únicamente con las iniciales WG. A Ana se le aceleró el corazón cuando se dirigió a la dirección indicada. Una parte de ella tenía miedo de lo que pudiera encontrarse allí, pero otra sentía curiosidad y ganas de saber más sobre el mundo oculto en el que se había adentrado. Se detuvo ante una elegante pero discreta mansión oculta tras altos muros y densos árboles. El guardia comprobó su identidad antes de permitirle entrar. Dentro, Ana se encuentra en medio de una fiesta exclusiva. Reconoció varias caras del mundo de los negocios y la política, todas mezcladas y hablando en voz baja. De repente la voz de Raúl llamó su atención. Estaba cerca, con 2 copas de champán en la mano, y le ofreció una. «Me alegro de que hayas venido». Ella cogió la copa, observando el burbujeante líquido dorado. «Señor Martínez, ¿qué significa todo esto?». Raúl sonrió. Un brillo misterioso apareció en sus ojos. «Aquí, Ana, es donde realmente se hacen los negocios. Aquí es donde se hacen las alianzas, los tratos y se forja el futuro». La condujo por la sala, presentándole a las personas de cuyas decisiones dependían las vidas de millones de personas. Políticos, directores generales e incluso famosos que todo el mundo parecía conocer. Todos trataban a Raúl con un respeto rayano en el asombro. A medida que avanzaba la velada, Ana absorbía información sobre fusiones empresariales, cambios en la política y movimientos en el mercado mundial. Era un mundo fascinante y aterrador a la vez. En un momento dado, Raúl la llevó a un despacho aparte, lejos de la ruidosa fiesta. Cerró la puerta tras ellos y se volvió hacia ella. «¿Qué te parece todo esto, Ana?», le preguntó con voz seria. Ana respiró hondo antes de responder. «Es abrumador. Nunca imaginé que hubiera un mundo así detrás de las cortinas». Raúl asintió. «No mucha gente lo conoce, Ana. Te he traído aquí porque quiero que entiendas algo importante. El verdadero poder no está en los titulares de los periódicos ni en las declaraciones públicas. Está aquí, en estas reuniones privadas, en los acuerdos confidenciales.
Se acercó más a ella y su mirada se volvió intensa. Tienes un potencial increíble. Puedes formar parte de esto y ayudar a cambiar el mundo. Pero necesito saber si estás preparada para dejar atrás tus viejas ideas sobre el bien y el mal. Ana se sintió al borde del precipicio. Todos sus instintos internos le gritaban que aquello estaba mal, que debía volver atrás y no mirar nunca atrás. Pero otra parte de ella, una parte de ella que no sabía que existía, estaba encantada con la oportunidad, hambrienta de poder y conocimiento. Ya, comenzó, su voz temblando ligeramente. Necesito tiempo, señor Martínez. Tengo mucho que digerir. Raúl sonrió, pero su sonrisa no le llegó a los ojos. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites, pero recuerda, Ana, oportunidades como esta no se presentan dos veces en la vida. Cuando Ana regresó por fin a su pequeño piso, sintió como si hubiera vivido toda una vida en pocas horas. Se quedó mirando su reflejo en el espejo, preguntándose si realmente era ella. ¿Qué camino tomaría? ¿Se mantendría fiel a sus principios o cedería a la tentación del poder y la riqueza que le ofrecía Raúl? Mientras se preparaba para acostarse, Ana no podía evitar la sensación de que, tomara la decisión que tomara, su vida nunca volvería a ser la misma. Con el peso de aquella elección sobre sus hombros, cerró los ojos, consciente de que el día siguiente le depararía retos que ni siquiera había imaginado. Los días transcurridos desde la fiesta habían estado llenos de emociones y dudas para Ana. Cada mañana, al entrar en la oficina de Martínez Enterprises, se sentía como una actriz en una elaborada obra de teatro. Sus interacciones con Raúl se habían vuelto tensas y llenas de significados tácitos. Él no la presionaba directamente, pero Ana podía sentir su mirada evaluadora esperando su decisión. Una tarde, mientras ordenaba papeles en los archivos, encontró una carpeta que le llamó la atención. Llevaba la etiqueta Proyecto Phoenix y un sello de alto secreto. La curiosidad pudo más que la prudencia y, tras asegurarse de que nadie la observaba, abrió la carpeta. Lo que vio en su interior la dejó sin aliento. Documentos que describían una compleja red de empresas fantasma, transferencias millonarias a cuentas en paraísos fiscales y, lo más inquietante, pruebas de sobornos a altos funcionarios de varios países. Ana sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Esto iba más allá de operar en zonas grises, como había sugerido Raúl. Se trataba de corrupción a gran escala. Estaba tan absorta en su descubrimiento que no oyó los pasos que se acercaban. Ana, la voz de Raúl la sobresaltó y casi dejó caer la carpeta. Ana se dio la vuelta, con el corazón latiéndole más deprisa. Raúl estaba en la puerta de los archivos con una expresión de sorpresa y algo más: decepción. Señor Martínez solo estaba organizando unos archivos, balbuceó ella, dándose cuenta de que era inútil mentir. Raúl se acercó lentamente y su mirada se detuvo en la carpeta que Ana tenía en las manos. Veo que has encontrado el proyecto Fénix, dijo con una voz inesperadamente tranquila. Supongo que eso lo cambia todo, ¿no? Ana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Señor Martínez, esto es ilegal y yo no puedo formar parte de algo así. Raúl suspiró, pasándose una mano por el pelo perfectamente peinado. Por un momento, Ana notó una vulnerabilidad en sus ojos que nunca antes había notado en este poderoso hombre de negocios. Ana, siéntate, dijo señalando la silla que tenía al lado. Creo que es hora de que hablemos claro. Ana se sentó obedientemente, sin dejar de sujetar con fuerza la carpeta como si fuera un escudo. Raúl se apoyó en el archivador, con una postura menos imponente que de costumbre. Lo que has descubierto, comenzó, es solo la punta del iceberg. Empresas Martínez. No es solo una empresa, Ana. Forma parte de un sistema mucho mayor, un sistema que dirige la economía mundial. Ana le miró incrédula. ¿Pero por qué? ¿Por qué arriesgarlo todo dedicándose a actividades ilegales? Raúl sonrió con amargura. ¿Crees que las grandes fortunas se hacen jugando limpio? El mundo funciona de otra manera, Ana. A veces hay que ensuciarse las manos para conseguir un bien mayor. ¿Un bien mayor? Ana no pudo ocultar la nota de incredulidad en su voz. ¿Cómo puede ser la corrupción un bien mayor? Preguntó sin dar crédito a lo que oía. Raúl se acercó y se sentó en la silla frente a ella, con voz más suave.
Piénsalo, Ana. Con el poder y los recursos que tenemos, podemos influir en políticas que afectan a millones de personas. Podemos crear puestos de trabajo y promover el desarrollo de regiones olvidadas. Sí, a veces utilizamos métodos cuestionables, pero el fin justifica los medios. Ana sintió que la cabeza le daba vueltas. Todo aquello en lo que creía estaba siendo cuestionado. ¿Y la ley? ¿La ética?, preguntó. Raúl la miró fijamente. La ley y la ética son conceptos creados por quienes ostentan el poder para mantener su posición. A nosotros se nos da el poder de reescribir las normas y adaptar el mundo a nuestra visión. Se inclinó hacia adelante y sus ojos brillaron con una intensidad que a Ana le pareció hipnotizadora y aterradora a la vez. Ana, te elegí porque vi en ti un potencial extraordinario. Tienes la inteligencia y la intuición suficientes para formar parte de esto. Puedes convertirte en algo más que una simple empleada. Puedes convertirte en la arquitecta del futuro. Ana se quedó sin palabras. Una parte de su alma quería huir, rechazar todo lo que había aprendido. Pero otra parte que no se había dado cuenta de que existía, se sentía atraída por la idea del poder y la posibilidad de formar parte de algo más grande que ella misma. Ya, consiguió finalmente pronunciar, con la voz ligeramente temblorosa. Esto es demasiado para digerirlo de golpe. Raúl asintió, poniéndose de pie. Comprendo. Tómate el tiempo que necesites. Pero recuerda, Ana, una vez que sepas la verdad, no hay vuelta atrás. La decisión que tomes ahora determinará el resto de tu vida. Con estas palabras abandonó el archivo, dejando a Ana sola con sus pensamientos y el peso de la carpeta en sus manos. Los días siguientes se convirtieron en un verdadero tormento para Ana. Cada momento en la oficina parecía un simulacro, una máscara de normalidad, mientras su cabeza zumbaba con todo lo que había aprendido. Por la noche daba vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño, pensando en lo que creía correcto y en el señuelo del poder que le ofrecía Raúl. Una tarde, paseando por el parque cercano a su piso e intentando disipar sus pensamientos, Ana se cruzó con una figura familiar. Era Pablo, el cocinero del restaurante donde trabajaba. «Ana», exclamó con una sonrisa. «Me alegro de verte. ¿Cómo va tu nuevo trabajo?» Ana se obligó a sonreír, sintiendo nostalgia de aquellos días sencillos en el restaurante. «Hola, Pablo. La cosa está interesante, muy diferente a lo que estoy acostumbrada». Pablo la miró atentamente, notando las ojeras y la expresión tensa de su rostro. «¿Te encuentras bien? Pareces preocupada». Algo en la genuina preocupación de Pablo confundió a Ana. Antes de darse cuenta, se lo había contado todo: su trabajo en Empresas Martínez, los descubrimientos que había hecho y la oferta de Raúl. Por supuesto, omitió detalles concretos, pero le sentó bien compartir su dilema con alguien. Pablo escuchó en silencio, con expresión cada vez más seria a medida que Ana hablaba. Cuando terminó, la miró con una mezcla de preocupación y comprensión. «Recuerdo a aquella chica honesta que trabajaba tan duro en el restaurante, la que devolvía el monedero lleno de dinero sin dudarlo. ¿Sigue aquí esa Ana?» Sus palabras golpearon a Ana como un puñetazo en las tripas. ¿De verdad había cambiado tanto en tan poco tiempo? «No sé qué hacer, Pablo», admitió, sintiéndose más vulnerable de lo que se había sentido en semanas. «Una parte de mí quiere renunciar a todo, pero otra se siente seducida por el poder», añadió Pablo. Ana asintió, y un Pablo avergonzado le puso una mano en el hombro. «Ana, solo tú puedes tomar esta decisión. Pero recuerda que el poder no vale nada si pierdes tu integridad. A veces hacer lo correcto es difícil, pero al final es lo único que realmente importa». Esas palabras no abandonaron a Ana durante días. Mientras tanto, en el despacho se dio cuenta de que Raúl la observaba con creciente impaciencia. Se dio cuenta de que no podía aplazar más la decisión. Una tarde, Ana se quedó en el despacho y decidió que necesitaba más información antes de tomar una decisión definitiva. Aprovechando que casi todo el mundo se había marchado, se dirigió al despacho de Raúl, decidida a encontrar más pruebas del alcance de las actividades ilegales de Empresas Martínez. Rebuscando en las carpetas de la mesa de Raúl, Ana dio con algo que le hizo temblar ligeramente las manos. En una vieja fotografía amarillenta, vio a un joven Raúl Martínez junto a una mujer que le resultaba extrañamente familiar. Con un sobresalto, Ana se dio cuenta de que la mujer de la fotografía se parecía a su madre.
Confundida y con el corazón palpitante, dio la vuelta a la fotografía. En el reverso estaba escrito con letra elegante: Nuestro secreto. El mundo de Ana se estremeció. ¿Conocía su madre a Raúl Martínez? ¿Y qué significaba nuestro secreto? Las implicaciones de lo que había visto eran demasiado para ella. Estaba tan absorta en sus descubrimientos que no oyó que la puerta se abría tras ella. ¿Ana? La voz de Raúl la sobresaltó, haciéndola girarse bruscamente. Estaba de pie en el umbral de la puerta, y la expresión de su rostro expresaba sorpresa y culpabilidad. Veo que has encontrado algo interesante. Ana cogió la fotografía con mano temblorosa. Señor Martínez, ¿qué significa esto? ¿Conocía a mi madre? Raúl cerró la puerta tras de sí, con la postura tensa. Se acercó lentamente a Ana, con la mirada fija en la fotografía. Creo que es hora de que sepas la verdad, Ana, dijo finalmente, y había una emoción en su voz que Ana nunca había oído en él antes. Tu madre y yo tuvimos una historia hace muchos años. Ana sintió que no podía respirar. ¿Qué estás diciendo? Raúl le quitó la foto, mirándola con una mezcla de nostalgia y dolor. Ana, por algo te he elegido, por la que te he estado probando todo este tiempo. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le resultaran difíciles de pronunciar. Soy tu padre biológico. El mundo de Ana se detuvo. Las palabras de Raúl resonaban en sus oídos, pero su mente se negaba a asimilarlas. Toda su vida, todo lo que creía saber de sí misma, se desmoronaba ante sus ojos. No, no puede ser, dijo finalmente, dando un paso atrás hasta chocar con la mesa. Mi padre murió antes de que yo naciera. Eso me dijo mi madre. Raúl negó con la cabeza, con una expresión de dolor en el rostro. Tu madre y yo tuvimos una relación corta pero intensa. Cuando se enteró de que estaba embarazada, yo no estaba preparado para ser padre. Estaba construyendo mi imperio. Obsesionado con el poder y el éxito, le di dinero para que desapareciera y criara al niño lejos de mí. Ana sintió que las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. La ira y la confusión la abrumaban. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me has traído aquí? Raúl se acercó más, intentando tocarle el hombro, pero Ana apartó la mano bruscamente. Bajó la mano, derrotado. Con los años, me he arrepentido de mi decisión, continuó. Intenté encontrarte, pero tu madre cambió de nombre y de ciudad. Cuando por fin te encontré trabajando en aquel restaurante, me di cuenta de que era mi oportunidad de enmendar mis errores. Ana le miró incrédula. ¿Perdonar tus errores? ¿Metiéndome en una empresa corrupta? ¿Intentando convertirme en esto? Raúl pareció encogerse ante sus palabras. Por primera vez, Ana notó la vulnerabilidad en aquel poderoso hombre de negocios. Quería darte todo lo que no pude darte antes, dijo en voz baja. Poder, influencia, un lugar en este mundo. Quería que formaras parte de mi legado. Ana sintió que la cabeza le daba vueltas. Toda su vida había resultado ser una mentira. Su madre, a la que adoraba y que había fallecido hacía años, le había ocultado la verdad sobre sus orígenes. Y ahora el hombre que creía que era solo su jefe, resultaba ser su padre biológico. Necesito salir de aquí, dijo Ana mientras se dirigía a la puerta. Ana, por favor. Raúl sonaba desesperado en su voz. Podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. Ella se detuvo en la puerta y se volvió para mirarle por última vez. No se puede arreglar nada, señor Martínez. Usted tomó sus decisiones hace años, y yo estoy tomando las mías ahora. Con esas palabras, Ana salió del despacho, dejando a Raúl solo con sus secretos y sus remordimientos. Aquella tarde, caminando sin rumbo por las calles de la ciudad, Ana sintió que su mundo se ponía patas arriba. Su identidad, sus valores, todo estaba en duda. ¿Quién era realmente? ¿La hija de una camarera luchadora o la heredera de un imperio construido sobre la mentira y la corrupción? Mientras la luna se alzaba sobre los rascacielos, Ana se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada. Las decisiones que tomara en los próximos días determinarían no solo su futuro, sino también el tipo de persona en que se convertiría. Con el peso de estas revelaciones sobre sus hombros, Ana se dirigió a su piso, sabiendo que el amanecer le depararía retos que jamás había soñado.
Los días siguientes a la revelación habían estado llenos de emociones para Ana. Se tomó unos días de vacaciones, incapaz de enfrentarse a Raúl y al mundo que representaba. Pasó horas encerrada en su pequeño piso, revisando viejas fotografías de su madre, en busca de alguna pista que se le hubiera pasado por alto todos estos años. Una tarde, mientras rebuscaba en una vieja caja de recuerdos, Ana encontró un sobre amarillento que nunca había visto. Con manos temblorosas, lo abrió y descubrió una carta escrita con la elegante letra de su madre. Mi querida Ana, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que te has enterado de la verdad sobre tus orígenes. Perdóname por no decírtelo en persona, pero hay una verdad que es demasiado dolorosa para compartirla. Tu padre biológico es Raúl Martínez. Tuvimos una relación breve pero intensa cuando yo era joven. Cuando le dije que estaba embarazada, prefirió su carrera y sus ambiciones a nosotros. Me dio dinero para que desapareciera y te criara lejos de él y de su mundo. Al principio me sentí dolida y resentida, pero con el tiempo me di cuenta de que quizá era lo mejor. Te crié en valores, en el amor, lejos de la corrupción y la codicia que dominan este mundo. No juzgues a Raúl con demasiada dureza. Todos cometemos errores, sobre todo cuando somos jóvenes. Pero recuerda, Ana, lo que de verdad importa no es de dónde venimos, sino en quién decidimos convertirnos. Te quiero más que a nada. Confío en que tomarás las decisiones correctas, por difíciles que sean, con todo mi amor, mamá. Incluso después de su muerte, su madre encontró la forma de guiar a Ana y darle fuerzas. Aquella noche, Ana tomó una decisión. Ya no podía huir de la verdad ni de las decisiones que tenía que tomar. Era hora de enfrentarse a Raúl y decidir su futuro. A la mañana siguiente, Ana entró en las oficinas de Empresas Martínez. Los empleados la miraron con curiosidad mientras ella se dirigía directamente al despacho de Raúl. Sin molestarse en llamar, abrió la puerta. Raúl estaba de pie junto a la ventana, como si esperara su llegada. Se volvió hacia ella, con una expresión de alivio y ansiedad en el rostro. «Ana», le dijo en voz baja, «me alegro de que hayas vuelto». «No he vuelto», respondió ella con firmeza. «Estoy aquí para una última discusión y decisión». Raúl asintió, indicándole que se sentara. Ana permaneció de pie. «He estado pensando mucho estos últimos días», empezó, «sobre quién soy, sobre mis valores, sobre el futuro que quiero para mí». Raúl escuchaba en silencio, con expresión ilegible. «Lo que está haciendo Empresas Martínez es ilegal y moralmente incorrecto», continuó Ana. «No puedo formar parte de ello, sea quien sea mi padre biológico». Raúl se tensó visiblemente ante aquellas palabras. «Ana, me doy cuenta de que estás enfadada conmigo, pero...» Ella le interrumpió. «He decidido denunciar las actividades ilegales de Empresas Martínez a las autoridades». El rostro de Raúl palideció. «Ana, no puedes hacer eso. Arruinarás todo por lo que he trabajado. Arruinarás tu propio futuro». Ana negó con la cabeza. «No, Raúl, construiré mi futuro basándome en la honestidad y la integridad, no en la mentira y la corrupción». Se acercó más a él, mirándole directamente a los ojos. «Pero te estoy dando una oportunidad de hacer lo correcto, de expiar tus errores. Ayúdame a limpiar esta empresa, a hacerla legítima. Podemos utilizar nuestros recursos para hacer el bien y marcar realmente la diferencia en el mundo». Raúl la miró, sorprendido por su oferta. «¿Me estás dando una oportunidad después de todo lo que he hecho?». Ana asintió. «Todo el mundo merece una segunda oportunidad, incluso tú, pero depende de ti si la aprovechas». Raúl se hundió en su silla, con el peso de la decisión reflejado en su rostro. «Si me niego, si decido luchar contra ti, tendré que hacer lo que crea correcto, independientemente de las consecuencias», replicó Ana con firmeza. Se hizo el silencio en el despacho mientras Raúl consideraba sus opciones. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. «Nunca pensé que llegaría el día en que mi propia hija me daría una lección de honestidad», dijo con una risita amarga. «Tienes razón, Ana. Estaba tan obsesionado con el poder y el éxito que perdí de vista lo que realmente importa». Se levantó y tendió la mano a Ana. «Acepto tu oferta. Hagámoslo juntos. Pongamos las cosas en orden. Empresas Martínez será una fuerza para el bien». Ana le cogió la mano, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. «No será fácil», le advirtió.
Nada que merezca la pena es fácil, dijo Raúl con una sonrisa cansada. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Ana y Raúl trabajaron sin descanso para desentrañar la compleja red de operaciones ilegales de Martínez Enterprises. El proceso fue doloroso y lleno de obstáculos. Muchos altos ejecutivos dimitieron o fueron despedidos. Se llevaron a cabo investigaciones, se impusieron multas y hubo momentos en los que parecía que todo el imperio estaba a punto de derrumbarse. Pero poco a poco, gracias a su determinación y previsión, la empresa empezó a recuperarse. Aplicaron estrictas políticas éticas, se centraron en proyectos sostenibles y socialmente responsables, y trabajaron para reparar el daño que se había hecho. Ana descubrió que tenía un talento natural para los negocios, pero se guiaba por una brújula moral inquebrantable. Bajo su liderazgo, Martínez Enterprises empezó a ganarse una nueva reputación, no como gigante corrupto, sino como ejemplo de que las grandes empresas pueden ser una fuerza del bien. Raúl, por su parte, encontró un nuevo propósito en la vida. Utilizó sus contactos y recursos para promover la transparencia en los negocios y luchar contra la corrupción. Poco a poco, empezó a reconstruir no solo su empresa, sino también su relación con Ana. Un año después de aquel incidente en la oficina, Ana y Raúl estaban en el escenario de una rueda de prensa. Acababan de anunciar una nueva iniciativa de Martínez Enterprises, un programa masivo de becas para jóvenes con bajos ingresos, diseñado para ofrecer oportunidades a quienes, como Ana, habían soñado alguna vez con un futuro mejor. Mientras los flashes de las cámaras iluminaban el escenario, Ana miró a Raúl y vio algo en sus ojos que nunca antes había notado. Auténtico orgullo, no por sus logros empresariales, sino por la persona en la que se había convertido. Mientras Ana se preparaba para irse a la cama en su nuevo piso, mucho más espacioso que el anterior, pero aún modesto para alguien de su posición, recibió un mensaje de texto de Raúl. Ana, hoy más que nunca me doy cuenta de lo mucho que me he perdido por no haber estado presente en tu vida todos estos años, pero agradezco la oportunidad de conocerte ahora y formar parte de tu vida. Eres extraordinaria, no porque seas mi hija, sino porque has elegido quién quieres ser y estoy orgullosa de ti. Ana sonrió con sentimientos encontrados. En el último año, su vida había cerrado el círculo. Se había enfrentado a mentiras, corrupción y traición, pero al mismo tiempo había descubierto su fuerza, su honestidad inquebrantable y su propósito más elevado. Tumbada, Ana reflexionó sobre su trayectoria. De camarera a ejecutiva, de hija de madre soltera a heredera de un imperio empresarial, pero sobre todo de una joven insegura a una mujer que sabía exactamente quién era y lo que valía. El futuro era aún incierto, lleno de retos y oportunidades, pero Ana sabía que, pasara lo que pasara, afrontaría cada día con la misma determinación y los mismos valores que la habían guiado hasta ahora. Con una sonrisa en los labios, Ana cerró los ojos, preparada para cualquier mañana. Habían pasado 2 años desde la transformación de Empresas Martínez. Bajo el liderazgo conjunto de Ana y Raúl, la empresa se ha convertido en un modelo de ética empresarial y responsabilidad social. Los programas de becas han cambiado vidas y las iniciativas de sostenibilidad han tenido un impacto real en comunidades de todo el país. Ana se ha consolidado como una figura respetada en el mundo empresarial. Su historia de integridad y transformación se ha convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios y conferencias sobre liderazgo. A pesar del éxito alcanzado, Ana nunca olvidó sus raíces humildes y los valores que le inculcó su madre. Una soleada mañana de primavera, Ana estaba sentada en su despacho estudiando los detalles de un nuevo proyecto de energía limpia, cuando entró corriendo un asistente. «Señora Suárez, tiene una llamada urgente. Es de la policía». A pesar de los años transcurridos, Ana siempre había temido que surgiera algún esqueleto del pasado de Martínez Enterprises. Con las manos ligeramente temblorosas, descolgó el teléfono. «Ana Suárez, soy el detective Castro. Necesitamos que vengas a comisaría inmediatamente. Se trata de su exmarido José Alvarado». Ana sintió que el mundo a su alrededor se detenía. José, su exmarido, era una parte de su pasado que intentaba olvidar. Se habían casado en su juventud, poco después de que ella empezara a trabajar en un restaurante. Pero el matrimonio había sido corto y tumultuoso.
rompiéndose poco antes de que Ana conociera a Raúl. ¿Qué pasó?, consiguió preguntar. Preferimos hablarlo en persona, señora Suárez. Por favor, venga lo antes posible. Atónita, Ana colgó el teléfono y se dirigió rápidamente al despacho de Raúl. Tengo que irme, dijo interrumpiendo la reunión. Es urgente. Al ver la palidez de su rostro, Raúl asintió, dándose cuenta de que tenía que irse. Ana fue recibida en la comisaría por el detective Castro, un hombre de mediana edad con ojos cansados, pero amables. Señora Suárez, lamento informarle de esto, pero su ex marido, José Alvarado, ha sido detenido por estafa y extorsión. Ana se hundió en una silla, estupefacta. No lo entiendo. Hace años que no sé nada de José. El detective asintió con simpatía. Según nuestra investigación, el señor Alvarado intentó extorsionar a varias personas utilizando información sobre usted y Empresas Martínez. Ana sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué tipo de información? Dice tener pruebas de las pasadas actividades ilegales de la empresa, así como detalles de su relación con Raúl Martínez. A Ana le daba vueltas la cabeza. ¿De dónde ha sacado José esta información? ¿Y por qué ahora, después de tantos años? Necesitamos su colaboración en la investigación, continuó el detective. Cualquier información que pueda proporcionarnos sobre su relación con el señor Alvarado y su conocimiento de las actividades de Empresas Martínez será crucial. Ana asintió lentamente, dándose cuenta de que este nuevo giro podría echar por tierra todo el duro trabajo de los últimos años. En los días siguientes, Ana revivió un pasado que creía olvidado. Tuvo que declarar sobre su matrimonio con José, su trabajo en el restaurante y sus primeros días en Martínez Enterprises. Cada pregunta abría viejas heridas. Raúl, al enterarse de la situación, se mostró preocupado pero comprensivo. Lo superaremos juntos, Ana, le aseguró. Hemos trabajado demasiado como para dejar que el pasado nos arruine ahora. A medida que avanzaba la investigación, Ana se dio cuenta de que necesitaba reunirse directamente con José. Tras obtener el permiso de las autoridades, organizó una visita a la prisión donde estaba recluido. El día de la visita, Ana se encontró cara a cara con el hombre al que una vez había amado. José parecía más viejo y demacrado de lo que Ana lo recordaba, pero sus ojos seguían brillando con esa chispa de astucia que una vez la había hipnotizado. Ana, dijo con una sonrisa irónica, me alegro de verte. Has avanzado mucho desde que vivíamos en este pisito. Ana permaneció inflexible. ¿Por qué lo has hecho, José? ¿Por qué ahora? José se encogió de hombros. ¿Por qué crees? Por el dinero, claro. Cuando descubrí quién era realmente tu padre, pensé que me merecía mi parte del pastel. Eso fue hace años, replicó Ana, haciendo lo posible por mantener la calma. Hemos cambiado. La empresa ha cambiado. Vamos, Ana, dijo José burlonamente. Nadie cambia de verdad. Solo mejoran ocultando su verdadero yo. Las palabras de José golpearon con fuerza a Ana. ¿Tenía razón? ¿Habían cambiado de verdad? ¿O solo ocultaban su pasado? No te equivocas, dijo finalmente Ana, encontrando fuerzas para convencerse a sí misma. La gente puede cambiar. Yo he cambiado. Y no voy a dejar que arruines todo por lo que hemos trabajado. Salió de la sala de visitas, agitada pero decidida, y segura de que los próximos días serían cruciales. La investigación amenazaba con destapar no solo el oscuro pasado de Empresas Martínez, sino también la verdad sobre su relación con Raúl. Esa misma noche, Ana convocó una reunión de urgencia con Raúl y la dirección de Martínez Enterprises. No podemos seguir ocultando la verdad, declaró. Es hora de ser totalmente transparentes, sin importar las consecuencias. Raúl la miró con orgullo y preocupación. ¿Estás segura, Ana? Esto podría costarle muy caro a la empresa y a nosotros personalmente. Sí, asintió Ana con firmeza. Es la única manera de demostrar que realmente hemos cambiado. No solo hablamos de integridad, la vivimos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Ana y Raúl organizaron una rueda de prensa en la que revelaron toda la verdad. Hablaron del pasado corrupto de Martínez Enterprises, de la verdadera relación entre ellos y de cómo trabajaron para transformar la empresa. La reacción fue inmediata y abrumadora. Los medios de comunicación llenaron los titulares. Los accionistas entraron en pánico y por un momento pareció que todo por lo que habían luchado podría venirse abajo.
Pero entonces ocurrió algo inesperado. Los empleados de Martínez Enterprises empezaron a hablar, contando historias de cómo la empresa había cambiado sus vidas. Beneficiarios de programas de becas compartieron sus experiencias. Los líderes de la comunidad que se habían visto afectados por la sostenibilidad de la empresa empezaron a apoyarles. Poco a poco, la situación empezó a cambiar. Pasó de ser una historia de escándalo y corrupción a una de redención y transformación. La honestidad de Ana y Raúl, su voluntad de reconocer las consecuencias de sus acciones pasadas, resonó en mucha gente. Unas semanas después de la rueda de prensa, Ana estaba sentada en su despacho, mirando por la ventana a la ciudad. Había sido un periodo turbulento, pero Martínez Enterprises había sobrevivido. Además, la empresa se había fortalecido y se había ganado una reputación de transparencia y autenticidad. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por unos silenciosos golpes en la puerta. Era Raúl. «Ana», dijo entrando en el despacho, «acabo de recibir la noticia de que el juez ha dictado sentencia en el caso de José». Ana contuvo la respiración. ¿Qué significaba aquello? Culpable de todos los cargos, iba a pasar mucho tiempo en la cárcel. Ana sintió una mezcla de alivio y tristeza. A pesar de todo, una parte de su alma aún se preocupaba por el hombre que una vez había amado. Raúl se acercó y le puso una mano en el hombro. «Has manejado todo esto con una fuerza y una gracia increíbles. Ana, estoy orgulloso de llamarte hija y compañera». Ana sonrió, sintiendo calor en el pecho. «Gracias, papá». Era la primera vez que le llamaba así, y ambos sintieron la importancia del momento. Raúl le hizo un gesto a Ana para que mirara al horizonte, donde el sol empezaba a ponerse, coloreando el cielo con tonos rosa dorado. «Seguimos adelante», dijo con firmeza. «Seguimos construyendo y mejorando. Tenemos mucho trabajo por hacer y mucha gente a la que ayudar». Raúl asintió. Una sonrisa apareció en sus labios. «Juntos, juntos», confirmó Ana. A medida que el día se convertía en noche, Ana sentía un renovado propósito. El camino no era fácil y sabía que le aguardaban retos, pero también era consciente de que, con honestidad, determinación y el apoyo de las personas adecuadas, podría hacer frente a lo que le deparara el futuro. El legado de Martínez Enterprises no debe ser un símbolo de corrupción y engaño, sino de transformación y esperanza. Ana estaba dispuesta a liderar este viaje hacia un futuro mejor. Tras el revuelo mediático que sacudió a Martínez Enterprises, Ana se convirtió en una figura respetada en el negocio, no solo por su éxito, sino también por su inquebrantable compromiso con la ética y la responsabilidad social. Una mañana de otoño, Ana estaba en su despacho preparándose para el gran día. Martínez Enterprises estaba a punto de lanzar su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Una iniciativa global para llevar la energía limpia y la educación tecnológica a comunidades marginadas de todo el mundo. Mientras ultimaba los detalles del proyecto, Ana no podía evitar reflexionar sobre el camino que la había llevado hasta ese momento. De camarera a directora ejecutiva, de hija desconocida a socia de su padre, de chica insegura a líder visionaria. Todos los retos y obstáculos la han formado y fortalecido. Un silencioso golpe en la puerta interrumpe sus cavilaciones. Era Raúl, su padre. «Entonces, mentor, ¿listo para el gran día?», preguntó con una sonrisa. Ana asintió con la cabeza, dispuesta a cambiar el mundo, como corresponde a un hombre. Raúl se acercó y le puso una mano en el hombro. «¿Sabes, cuando fundé esta empresa, soñaba con el poder y la riqueza? Ni siquiera podía imaginar que mi mayor logro sería que mi hija convirtiera esos sueños egoístas en una fuerza para el bien». Ana sintió un nudo en la garganta. Su relación con Raúl había recorrido un largo camino desde la desatención mutua hasta una asociación basada en el respeto y el afecto. «No podría haberlo hecho sin ti», respondió. «Tu apoyo, tu orientación, incluso tus errores del pasado, me han enseñado mucho». Raúl asintió. Sus ojos brillaban de emoción contenida. «Ven, el mundo nos espera». Juntos se dirigieron al auditorio principal de Martínez Enterprises, donde cientos de empleados, inversores y medios de comunicación esperaban el anuncio del nuevo proyecto. Ana subió al escenario, sintiendo el peso de las miradas expectantes. Respiró hondo y comenzó su discurso.
No hace mucho, las empresas Martínez se asociaban con la codicia y la corrupción. Hoy estamos aquí para demostrar que el cambio no solo es posible, sino necesario. A medida que Ana detallaba los pormenores del nuevo proyecto, notaba cómo los rostros del público se llenaban de entusiasmo y esperanza. Habló de energía solar para aldeas remotas, de programas educativos que formarían a los jóvenes en nuevas tecnologías y de microcréditos para empresarios locales. No se trata solo de un proyecto empresarial, concluyó Ana. Es una llamada a la acción para todas las empresas que pueden y deben convertirse en una fuerza del bien en el mundo. El verdadero éxito no se mide por los beneficios, sino por el impacto positivo que tenemos en la vida de los demás. El aplauso que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Ana notó lágrimas en los ojos de algunos de los veteranos de la empresa, los que habían vivido toda la transformación. Raúl, que estaba en primera fila, aplaudió con orgullo paternal. Al bajar del escenario, un joven periodista se le acercó. «Señora Suárez», empezó diciendo, «su historia personal y la transformación de Martínez Enterprises han inspirado a muchos. ¿Qué les diría a los que creen que el mundo empresarial está más allá de la redención?» Ana sonrió, considerando cuidadosamente su respuesta. «Yo diría que el cambio empieza con una decisión. Con la decisión de hacer lo correcto, aunque sea difícil. No se trata de ser perfecto, sino de esforzarse constantemente por ser mejor. Cada empresa y cada líder tienen la oportunidad de elegir el impacto que quieren tener en el mundo». Las palabras de Ana resonaron no solo en la sala de prensa. En los días y semanas siguientes, Martínez Enterprises se convirtió en el centro de un movimiento mundial a favor de una mayor responsabilidad corporativa. Otras empresas empezaron a seguir su ejemplo, lanzando sus propias iniciativas de responsabilidad social. Sin embargo, el éxito vino acompañado de nuevos retos. Algunos competidores, temerosos de quedarse atrás, recurrieron a trucos sucios para desacreditar a Martínez. Dudando de la sinceridad de la transformación de la empresa, Ana se vio de nuevo en el centro de una tormenta mediática. Pero esta vez, en lugar de esconderse o asustarse, se enfrentó a las acusaciones cara a cara. Organizó una serie de foros abiertos, invitando a críticos y escépticos a ver su trabajo por sí mismos. En uno de esos foros, Ana se enfrentó a un antiguo empleado de Martínez Enterprises, que había sido despedido durante la purga ética de la empresa años atrás. «¿Cómo podemos creer que habéis cambiado de verdad?», preguntó con amargura en la voz. «¿No es todo esto una elaborada estrategia de relaciones públicas?». Ana le miró directamente a los ojos. «Comprendo tu escepticismo. Yo también he tenido muchas dudas por el camino, pero te sugiero que vayas más allá de las palabras y observes nuestras acciones. Visite las comunidades en las que hemos actuado. Hable con los jóvenes que han recibido nuestras becas. El cambio es un proceso, no un acontecimiento. Pretendemos seguir mejorando cada día». La honestidad y la vulnerabilidad de Ana fueron calando poco a poco en muchos. Incluso los críticos más duros empezaron a reconocer la autenticidad de la transformación de Martínez Enterprises. Cuando un proyecto mundial de energía limpia y educación empezó a dar resultados, Ana viajó por todo el mundo, visitando las comunidades que se habían beneficiado. En una pequeña aldea de África, viendo a los niños aprender a la luz de los paneles solares que su empresa había instalado, Ana experimentó una profunda satisfacción. Una noche, sentada alrededor de una hoguera con los jefes locales, uno de los ancianos le preguntó: «¿Por qué haces esto? Podrías vivir en el lujo y no preocuparte». Ana sonrió mientras miraba las estrellas. «Porque creo que todos tenemos la responsabilidad de dejar este mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. Y porque me he dado cuenta de que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en el impacto positivo que tenemos en la vida de los demás». De vuelta en la ciudad, Ana se enfrentó a un nuevo problema. Raúl había decidido jubilarse y dejar la empresa por completo. «Ha llegado tu hora, Ana», le dijo un día en su despacho. «Has demostrado que no solo eres una líder capaz, sino también una visionaria, y Empresas Martínez tiene que pasar al siguiente nivel». Ana se sintió emocionada y nostálgica. «¿Seguro? Aún puedo aprender mucho de ti». Raúl sonrió. Sus ojos brillaban con orgullo paternal. «Me has enseñado más en estos años que yo a ti.
Es hora de dar un paso atrás y verte brillar. La transición fue fluida, testimonio del respeto y la confianza que Ana se había ganado en todos los niveles de la empresa. En su primer día como única directora general de Martinez Enterprises, Ana reunió a todos los empleados. Hemos recorrido juntos un largo camino, empezó. Hemos afrontado escándalos, superado obstáculos y redefinido lo que significa ser una empresa de éxito. Pero nuestro viaje está lejos de terminar. Hoy les pido que sueñen a lo grande. ¿Cómo podemos llevar nuestro impacto al siguiente nivel? ¿Cómo podemos inspirar a más empresas para que se unan a nuestra señoría? Las ideas fluyeron en un río, desde programas de tutoría para otras empresas que quisieran seguir su ejemplo, hasta trabajar con los gobiernos para implantar ambiciosas estrategias de sostenibilidad. Mientras Ana escuchaba las apasionadas sugerencias de su equipo, sintió una oleada de gratitud y determinación. Había encontrado su propósito y su legado. Aquella noche, de vuelta en su piso, Ana se detuvo ante una fotografía enmarcada. Mostraba a una joven camarera que sonreía tímidamente a la cámara. Era ella al principio de su carrera en la restauración. Su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Raúl. Acabo de ver las noticias. Tu nuevo programa de tutoría empresarial ha causado furor. Estoy orgulloso de ti, hija. Sigue cambiando el mundo. Ana sonrió, sintiendo calor en el pecho. Miró por la ventana la ciudad que se extendía a sus pies, con sus luces brillando como estrellas en la tierra. Cada luz representaba la vida, la historia, la oportunidad de cambiar el mundo. El viaje continúa, se dijo a sí misma. Y con esa determinación, Ana se preparó para un nuevo día lleno de retos, oportunidades y el empeño constante de hacer del mundo un lugar mejor. Al amanecer, sintió una profunda sensación de paz y determinación. Su vida había dado giros inesperados y se había enfrentado a retos inimaginables, pero cada paso la había conducido a este momento. Martinez Enterprises ya no era solo una empresa. Se había convertido en un movimiento, un faro de esperanza en un mundo empresarial a menudo criticado por su falta de ética. Y Ana estaba al frente de este cambio, liderando con hechos más que con palabras. El futuro parecía brillante y lleno de posibilidades, y Ana estaba dispuesta a afrontarlo, día a día, decisión a decisión, manteniéndose fiel a sus valores y a su visión de un mundo mejor. ¿Cuál fue tu momento favorito? O tal vez tienes una idea para tu próxima historia. Gracias a tu apoyo, estas historias de amor, redención y segundas oportunidades continuarán. Recuerda, nunca es tarde para empezar la vida de cero. Permanece atento y sigamos explorando juntos las profundidades del corazón humano.